Bien, damos gracias a Dios que ya estamos aquí de regreso. Sixto va a pasar un informe de todo lo que ocurrió allá ahora en la tarde. Yo solamente quisiera decir algunas breves cosas. Mucha bendición, en realidad, muchísima bendición estos días. Solo quisiera contarles una pequeña cosa. Un pastor le preguntó a uno de los pastores de España, a David Robles, le preguntó, ¿y cuántos miembros tiene su iglesia? Su iglesia tiene como más de 10 años ya de haber comenzado. Entonces él dice, mira, de 150 a 200 personas asisten los domingos, pero miembros de la iglesia dice 90, pero te aseguro que los 90 son verdaderos cristianos porque hay 90 hermanos sirviendo en la iglesia. Vaya, eso habla de la fidelidad, ¿no?, de este pastor junto con los pastores que colaboran con él, cómo ellos se aseguran de que los que van a ser miembros de su iglesia sean verdaderos miembros, porque un verdadero miembro de la iglesia sirve al Señor. ¿No ve que ama al Señor? Habita el Espíritu Santo en él y lo primero que hace es servir en una iglesia. Y vaya, qué desafío para todos los que escuchamos una respuesta como esta. Y bueno, toda una gran bendición. Nuestro hermano y pastor no nos pudo acompañar, Richard no nos pudo acompañar el último día porque él tuvo que regresarse aquí a Guayaquil. Había muerto su suegro, así que él tuvo que regresarse. Pero ya el último día que estábamos libres, pudimos irnos a la playa, ahí los tres que estuvimos, y pasamos unas 2 horas muy bonitas también, y luego regresamos al aeropuerto para estar acá. Ha sido una gran bendición, hermanos, y contentos también de que la iglesia sigue adelante. No estuvimos ninguno de los pastores y sin embargo la iglesia siguió, agradeciendo a los hermanos que estuvieron aquí predicando en cada uno de los servicios. Gracias. Bien, ahora vamos a seguir nosotros estudiando el tema en el cual nos encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, que es el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco. Y aquí tenemos la escena más aleccionadora de toda la Biblia, porque es el juicio final, el último día del hombre que está ante Dios, en la corte de Dios. Es el día en que todos los pecadores que han vivido en la historia del mundo, todos los pecadores que han vivido en la historia del mundo serán enviados al infierno eterno. Este es el pasaje que habla sobre esto, los versículos del 11 al 15, y los vamos a leer, me pueden acompañar. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vaya, debemos enfatizar que este juicio, a pesar de lo que opine el hombre, es un juicio justo, ¿no? Porque Dios es justo. Y abundantemente encontramos en las Escrituras como en la revelación de Dios que muestra lo que Él es. Él mismo se manifiesta como un Dios que es justo y recto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El libro de Job 37:23 dice, Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos, grande poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Así que su justicia es real, es verdadera, es justa su justicia. Él hará lo que es justo, ¿sí? Lo temerán, dice, por tanto, los hombres. Los hombres
van a recibir el juicio justo por sus pecados. Por lo tanto, los hombres tienen buenas razones para temer enfrentarse a Él con el registro de sus pecados. El hombre no quiere enfrentarse. Y hay quienes, al leer un pasaje como este y comprender el juicio venidero de Dios, podrían decir, no, pero es demasiada injusticia. ¿Cómo puede castigar a tantísimas personas? Pero no es una injusticia. Dios es justo y recto. Hay muchas razones. En primer lugar, porque Dios no puede dejar de ser justo. Él siempre es justo. Sale de su naturaleza la justicia. Porque su santidad es la fuente de la justicia. Si dejara de ser justo en algún momento, quiere decir que Él va a dejar de ser santo. La justicia viene de su santidad. La santidad, la perfección absoluta, no le permite otra cosa que ser justo todo el tiempo, en todo momento. Y por eso entendemos que el juicio de Dios es justo, lo que Él va a hacer, a pesar de lo que el hombre pueda opinar. Además, la voluntad de Dios es justicia también, es la regla suprema de la justicia, es la norma de equidad, la voluntad de Dios. Porque su voluntad es sabia, su voluntad es verdadera, su voluntad siempre es recta. Y Dios no quiere otra cosa que lo que es justo, recto y verdadero. Por lo tanto, es justo porque Él es santo y solo quiere lo que es recto. Además, Dios hace lo que es justo voluntariamente. La justicia fluye de la naturaleza de Dios. No tiene que esforzarse para hacer justicia, sino que fluye de su propia naturaleza. Los hombres pueden actuar con justicia porque se les paga que actúen de esa manera, o se les obliga a actuar con justicia por miedo a perder la reputación o perder dinero. Pero Dios no puede ser sobornado. Dios es justo. Dios es justo. Él no puede ser sobornado. Sale de su naturaleza la justicia. Dios no es justo. Dios no es justo porque la sociedad espera justicia o porque eso mejore su reputación. Él es justo porque en su naturaleza hay santidad y eso emana toda su justicia. Así que la justicia es la perfección de la naturaleza divina. Dios nunca ha hecho nada injusto. No podemos tolerar un pensamiento en nuestra mente de que Dios haya hecho algún acto injusto. Y tampoco deberíamos pensar que en el futuro Él hará algún acto injusto. No puede ser. No, su justicia ha sido agraviada, sí. Ha sido agraviada. Pero nunca su justicia ha hecho el mal. Nunca ha hecho el mal al hombre porque ha querido hacerlo. Simplemente Dios es justo. Y Él establece justamente lo que es la norma y Él cumple esa norma. Él la puede cumplir a la norma altísima que Él tiene. Y aquellos que se niegan a tratar con su pecado de la manera que Dios ha estipulado, que es a través del Evangelio de Jesucristo, aquellos que no se arrepienten y alcanzan la gracia divina, van a experimentar la mano justa de Dios, el juicio, el justo de Dios, un castigo justo por su pecado. Como en el caso del pueblo de Israel, que rechazó la misericordia y la gracia de Dios. En Oseas 13:9, el profeta de parte de Dios dice: te perdiste, oh Israel, te has extraviado, Israel. Se ha extraviado Israel. El Salmo 81:11 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Jesús también dijo: y no quieren venir a mí para tener vida. No vienen a mí para tener vida. Eso dijo Jesús como una queja del pueblo que le ha rechazado, que no ha venido a Él. Y dijo que van a morir en sus pecados porque no creéis en mí. Así que eso demuestra que el hombre hace una elección y la justicia actúa. La justicia de Dios actúa de acuerdo a la elección que ha hecho el hombre. Y la justicia última y final es la expresión correcta y verdadera y santa y justa de Dios. ¿Contra quiénes? Contra los pecadores que no se arrepienten y no reciben la gracia del perdón.
Y es esa justicia final sobre la que estamos aquí estudiando en Apocalipsis capítulo 20. El acto final de un Dios que es santo. El acto final de un Dios santo, de un Dios que es recto y justo y que está dando a los hombres exactamente lo que merecen y lo que ellos han elegido por su propia decisión. Y hemos visto que hay 4 elementos en estos versículos del 11 al 15, 4 elementos, y la última vez hablamos del primer elemento, que es la escena. ¿Cómo es que Juan ve esta escena de este gran trono blanco? Y hablamos sobre ello. Vamos a hacer un brevísimo resumen y adicionar algo, y vamos a continuar con los puntos 2 y 3. El juez es Dios, eso es lo que vimos en la persona de Jesucristo. Es decir, que Dios y Cristo son uno. Y Dios es ciertamente el juez de toda la tierra. Así se lo presenta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero Él ha encomendado este juicio a Cristo. Así que el juez es Dios en la forma de Jesucristo. Es Dios en la forma de Jesucristo. Y vimos que la escena tiene lugar en la ausencia de la tierra. Y esto es interesante, en la ausencia no solamente de la tierra, también en la desaparición del cielo como nosotros lo conocemos el día de hoy. Porque hay un gran trono blanco allí. Dios está en la forma de Cristo sentado en ese trono. La tierra y el cielo han desaparecido, desaparecen en ese momento porque no se encuentra lugar para ellos y dejan de existir. Y así como Dios los ha traído a la existencia, ellos también salen de la existencia por una obra de Dios. Y no es una alteración del universo o de la tierra, no, es una descreación. Dios creó, ahora descrea eso. El cielo y la tierra pasarán, y es aquí donde se describe este cumplimiento. El apóstol Pedro verifica este evento de una forma fascinante. Lo leímos y lo estudiamos la última vez, cuando él dice que los elementos ardiendo serán deshechos. Eso es, desaparecidos. Los elementos ardiendo serán deshechos. Cuando este evento se lleva a cabo, que es el juicio del gran trono blanco, que es la expresión final de la ira de Dios contra los pecadores, el cielo y la tierra pasarán, es decir, no se encontrarán allí, huirán, se derretirán, se van a disolver ellos, va a ser una descreación del cielo y la tierra. Recuerden que para este momento, este evento, el reino de los 1000 años ha terminado, y entonces es el fin del tiempo. Aquí es donde termina el tiempo. Cuando termina el reino, termina el tiempo. Estamos al borde de entrar a la eternidad. Cuando en Apocalipsis 21:1 justamente dice la razón. ¿Por qué? Porque dice un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Ves? Entonces, en el momento del juicio del gran trono blanco, ha terminado el reino milenario. Está el juicio del gran trono blanco allí. Es el borde de entrar a esta nueva creación. Quiere decir que el tiempo se ha terminado en el reino milenario, y ahora se va a entrar a lo que es eterno. Este nuevo cielo, esta nueva tierra, donde no hay tiempo ya. Es una nueva creación, algo que nosotros no lo conocemos. Y entonces entramos en este estado eterno. El tiempo ya no va a existir, ya no hay tiempo para nosotros. El reino milenario es el final del tiempo, y los elementos se van a disolver. Cuando Dios cierra el libro del tiempo, el universo tal como lo conocemos tiene que llegar a su fin, porque el tiempo y la creación empezaron juntos. Cuando ha comenzado la creación, ha empezado el tiempo también para nosotros. Científicamente no puede haber creación sin tiempo. ¿Ves? No puede haber creación sin tiempo. El término griego elementos, por el cual se refiere aquí el apóstol Pedro, cuando dice que los elementos ardiendo van a desaparecer, estos elementos significan las unidades básicas, las partes más básicas de la materia, de toda la tierra y el cielo, de lo que han sido creados. Así que los componentes básicos de la creación de la materia, estos son los elementos. Y la materia son
partículas en movimiento. Y eso lo sostienen los mismos científicos. La materia que nosotros vemos no son otra cosa que partículas que están moviéndose. Ahora, nosotros no vemos que se mueve, porque no vemos que se nos mueven partículas, pero están ocurriendo porque son elementos. Es la parte básica como están formadas la materia. Y la mayor parte de lo que nosotros vemos es espacio, nada más, es espacio. Pero la materia son partículas en movimiento controlado por Dios. Y la ciencia dice que el movimiento requiere tiempo, ¿ves? El movimiento requiere tiempo porque si algo se mueve de un lugar a otro, tiene que haber un tiempo. El desplazamiento de algo hacia otro punto significa que hay un tiempo. Por más que sea pequeño, hay un tiempo. Y la materia tiene movimiento. Son partículas en movimiento, quiere decir que hay tiempo. Y sin tiempo entonces no hay movimiento. Si no existe tiempo es porque nada se mueve. Y sin movimiento no existe materia. Y sin materia no hay elementos. Y sin elementos no hay creación. Ese es real entonces. Cuando comienza la creación, cuando se ha creado todo, comienza el tiempo. Así que cuando la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasan, cuando los elementos estos se disuelven y el universo deja de existir, es porque el tiempo termina. El tiempo termina. El tiempo comenzó al mismo tiempo que comenzó la creación, y cuando el tiempo termina es porque la creación deja de existir, se va a disolver. Y en algún lugar, en la presencia, sin tiempo y sin espacio, aparece este gran trono blanco. Esta es la escena que Juan está viendo. Y ante él está viendo, ante este gran trono blanco, se encuentran allí los muertos. Y no quedan personas vivas ya, porque no hay ningún lugar donde se puede estar vivo. Ya no hay lugar, es decir, en forma física, ya no hay lugar. No queda tierra, no queda universo, no queda nada. Todo es descreado, todo es disuelto. Así que todos los piadosos han sido trasladados ya a la gloria de la presencia de Dios, y todos los impíos se han ido del universo tal como los conocemos y aparecen ahora en esta escena. Desaparecen del universo y aparecen en esta escena. Y los términos que la Biblia utiliza para describir el lugar de los muertos son familiares para nosotros, porque Seol es un término hebreo que se lo usa en el Antiguo Testamento, ¿no? Y es el mismo término en el griego, en el Nuevo Testamento, para Hades. Es el lugar donde van los muertos. Tanto Seol como Hades es el lugar donde van los muertos. ¿Qué muertos? Los muertos impíos son los que van al Hades o al Seol. Sea que abres el Antiguo Testamento, tanto sea el Seol como el Hades en el Nuevo Testamento. Todos los muertos impíos de toda la historia humana han ido a un lugar llamado Seol o Hades, como lo señala el Nuevo Testamento. Es donde sus almas eternas han estado desde que ellos murieron, Las personas que murieron aún en el tiempo de Adán, o las personas que murieron aún en el diluvio, ¿no? Y las personas que murieron ahora mismo, que están muriendo ahora mismo, están en un lugar llamado Seol o Hades. Y allí están sus almas eternas. Allí se encuentran. Sus cuerpos, según lo que estamos aquí estudiando, han sido levantados. Los cuerpos de los impíos están por todo el mundo en esta disolución. Sus huesos se han desintegrado en el polvo. Los cuerpos de los impíos permanecen de alguna manera en la tierra o en el fondo del mar o donde sea que se encuentren. Pero sus almas están en el Hades, porque el cuerpo se descompone, regresa aquí al polvo de la tierra, lo que es físico, y el alma va a este lugar que es el Hades. Estamos hablando de los impíos. Esto es lo que les ocurre a los impíos. Pero el Hades y el Seol aparentemente son solo un lugar temporal. No, es un lugar eterno, el Hades o el Seol. No son el infierno eterno, el Hades y el Seol. Solo es un lugar temporal. Solo es un lugar de tormento, porque cuando el hombre rico murió, ¿a dónde fue? Él fue al Hades.
¿Y qué se encontraba allí? En tormento. En el Hades se encontraba en tormento. Así que el Hades del presente orden del universo es un lugar de tormento. ¿Dónde queda? No lo sabemos. Es un lugar de remordimiento, porque eso es lo que vivía el hombre rico. Un lugar de angustia, igual que el infierno eterno, pero no es el infierno eterno. Así que todos los espíritus de los hombres impíos de todas las edades, están en el Hades. Por eso, pero eso solamente es temporal. Y mira lo que dice el verso 13. El verso 13 dice: y la muerte y el Hades, en la segunda parte dice: y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué entregaron? Mira por qué. El verso 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, dejan de existir. Dejan de existir. La muerte y el Hades dejan de existir porque fueron lanzados al lago de fuego. Así que lo que tenemos aquí es el fin del universo tal como nosotros lo conocemos, incluyendo en algún lugar de este universo un lugar llamado Seol o Hades, que es temporal. Es un lugar de castigo, remordimiento, dolor, terror, y finalmente va a ser eliminado este lugar, ¿sí?, del universo a favor de un lugar llamado el infierno eterno. Vaya. Así que esta escena que está viendo el apóstol Juan es algo increíble en verdad. Está ante sus ojos en una circunstancia como esta. Pero él está viendo esta escena que Dios le presenta. Y a medida que el universo se disuelve, el Hades y la tumba se disuelven con él, y todos los cuerpos comienzan a salir. Porque es a resucitar, porque el Hades se va a vaciar de los espíritus y los cuerpos también se van a vaciar del universo, ya que es increado, y se crean nuevos cuerpos de resurrección reales para los muertos impíos. A esto es que se le llama la resurrección de condenación. Serán resucitados, pero para ser condenados. Es una resurrección. Y la diferencia entre el sufrimiento del Hades ahora y el sufrimiento del infierno eterno es que el sufrimiento del Hades ahora es el sufrimiento del alma solamente, sufrimiento del alma, mientras que el sufrimiento del infierno eterno será el sufrimiento del alma en un cuerpo resucitado. Sufrimiento del alma en un cuerpo resucitado, porque serán cuerpos eternos. Alma más bien y cuerpo eterno preparado para el infierno. Vaya, así que la escena, esta es la escena que tiene el apóstol Juan de este juicio del gran trono blanco, y de esta escena entonces pasa a la reunión que se va a realizar en ese momento, cuando todos los impíos de toda la historia van a ser convocados, van a ser llamados para ser resucitados y van a estar parados delante de este juez que está sentado en este gran trono. Y esa es la segunda característica que vamos a estudiar en este momento, que es la convocatoria de todos los. Vamos a poner acá porque tal vez sea la pila que se gastó, no sé. Bien, esta es la convocatoria de los pecadores. Estos pecadores vienen de la era del Antiguo Testamento, vienen de la era del Nuevo Testamento, vienen de la era de la tribulación y del tiempo del reino, y son llamados de sus celdas porque desde la muerte han sido atormentados en el lugar de castigo. Es como una celda que han estado ellos atormentados y atormentados todo el tiempo. Ahora son llamados y son enviados finalmente al infierno eterno, de una manera así permanente, ¿no? Con cuerpos resucitados aptos para este sufrimiento eterno. Así que Dios prepara a estas almas cuerpos, por eso vienen con cuerpos resucitados para sufrir eternamente. Y el verso 13 sigue diciendo, dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Mira, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Esta es la gran convocatoria. Este es el gran llamado que Dios está haciendo a todos
¿sí? Los está resucitando a todos ellos. Está llamando de la muerte a todos ellos, ¿no? Esto es lo que tiene que suceder. Y mira lo que sigue diciendo en el verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y el mar entregó los muertos que había en él. El mar tiene que entregar a los muertos, porque en Apocalipsis 21:1 dice que el mar ya no existía más. Dice, ya no existía más. Antes de ser descreado, antes de ser disuelto el mar, tiene que sacar a los muertos. Tiene que entregar a los muertos. Van a resucitar los muertos, ¿sí? De alguna manera como que van a vomitar a estos muertos. Porque el mar va a desaparecer junto con la tierra y todo el universo. Y entonces dice, el mar ya no existía más. Entonces de ese mar, antes de que deje de existir, este mar que lo conocemos nosotros el día de hoy, antes de que deje de existir, salen todos los cuerpos resucitados de los impíos. Y el mar se menciona aquí para hacernos saber que lo más difícil que es resucitar a alguien que está en el mar, ha sido comido, destruido, qué sé yo, allí por peces y qué sé yo, dragones del agua, que es lo más difícil. Sin embargo, Dios trae a resurrección esos cuerpos. Y así es como nos presenta. Él traerá un cuerpo de resurrección para todos los impíos. Todos los impíos. Todos los que se ahogaron, todos los cuerpos que se hundieron en el mar, todos los que murieron en el tiempo del diluvio, casi toda la generación que vivió en el tiempo del diluvio, excepto los 8 que son únicos sobrevivientes, el resto todos murieron. Todos los que se hundieron en el Titanic, todos los que han muerto en maremotos y todos los que han perecido en el mar serán resucitados, porque del mar van a salir todos ellos. Esto es lo que dice el texto: el mar entregó los muertos que había en él. Y mira lo que sigue diciendo el verso 13: y la muerte también, y el Hades también entregaron los muertos que había en ellos. Es la muerte o la tumba, refiriéndose simplemente a cualquier otro lugar donde están los muertos. Otro lugar que no sea el mar, también están los muertos. Y cada tumba incluye el Hades mismo, donde están sus espíritus. Y van a entregar a los muertos. Es decir, resucitan, suben, cuerpo y alma son resucitados. Entonces el mar, la tumba y el Hades son vistos como monstruos voraces que se han tragado los cuerpos de todas las generaciones de los impíos y que ahora se ven obligados ellos a vomitar a estas víctimas. El verso 5 que ya estudiamos en Apocalipsis 20:5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir, dice, hasta que se cumplieron los 1000 años. Estos son. Los otros muertos no volvieron a vivir. Al final de los 1000 años, al final del tiempo, al final de la creación, como la disolución del universo se produce, se entrega a todos los cuerpos y las almas de los muertos. Y tienen que venir ante el trono de Dios. Son llevados, convocados al juicio de Dios. Lucas 16:23 dice: en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Eso es el Hades, es un lugar de sufrimiento, un lugar de tormento, es un lugar de maldad, porque es el lugar donde la gente malvada y perversa habita. Cuando Jesús dijo que edificaría a su iglesia y dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, ¿a qué se estaba refiriendo? De que la muerte no va a prevalecer. No va a prevalecer. La iglesia es triunfante. Así que todos los lugares que tienen a los muertos impíos, tanto cuerpo como espíritus, van a entregarlos. Los van a entregar. La tumba, el Hades, la muerte, el mar, todo. De todo lugar saldrán todos ellos. No hay más tierra para actuar como una tumba. No hay más muerte para retenerlos. Ya no, se ha acabado todo. No hay más Hades para tenerlos en esa prisión, ya no, porque van a desaparecer todos ellos. Serán echados al lago de fuego y no va a haber más que retenga allí algún muerto más. Todo el universo va a ser increado y todos vienen al gran trono blanco.
Y el verso 13, mira lo que sigue diciendo, y fueron juzgados, dice, cada uno, fueron juzgados cada uno, y cada uno significa que ninguno tendrá ninguna excusa que presentar. Ninguna excusa que presentar. Nadie será excusado. Todos aquellos que han sido vomitados de todos estos lugares y están presentados ante el trono, nadie será excusado. Todos los muertos impíos de todas las edades serán juzgados allí. Todos serán juzgados allí. Así que hemos visto entonces la escena y hemos visto la convocatoria, y ahora pasamos a ver el tercer punto, que es la norma por la cual los pecadores son juzgados. ¿Qué norma es la que Dios utiliza? Eso es algo muy importante de entender, porque tiene una aplicación práctica para nuestra vida el día de hoy también. Reconocer la norma por la cual Dios va a condenar a todos estos impíos que se encuentran allí delante del gran trono blanco. ¿Cuál es la norma por la cual son juzgados? Bueno, esta es una norma absoluta. No es que puede ser esto o lo otro, sino que es algo absoluto. El versículo 12 dice, según sus obras. Van a ser juzgados según sus obras. Y el verso 13 dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 2 veces se repite esto, que serán juzgados según sus obras. Así que en primer lugar está el juicio de las obras. Esta es la manera como ellos son juzgados, según sus obras. Y ahora mira el versículo 15, lo que dice aquí. El verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 2 cosas fundamentales e importantes. Pero empecemos por esto de según sus obras. Tanto versículo 12, versículo 13 señalan que esta va a ser la norma por la cual son condenados, es según sus obras. ¿Esto qué quiere decir que es según sus obras? Porque ya ha pasado toda la historia del hombre, ¿sí? Lo que quiere decir es que Dios ha guardado registros perfectos y completos de la vida de cada persona. Nada se le escapa a Dios. Todo lo tiene registrado, cada acto, cada acción de cada persona durante toda su vida, y de todas las personas están registradas. Al final del verso 12, mira lo que dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, que hay un registro de todas estas cosas, de cada uno de los hombres, y esto quiere decir que Dios va a actuar justamente a partir de este registro absoluto y perfecto de todo lo que cada persona ha hecho alguna vez, cada acción de los hombres. En este caso de los impíos, todo se encuentra en los libros, dice. Todo se encuentra en estos libros, están registrados. Esto no es otra cosa que la omnisciencia de Dios, es que nada se le escapa a Dios. Y nuestra conciencia lo sabe, ¿verdad? Sabe que Dios nos ha visto lo que nosotros hemos hecho. En este caso, los impíos. La omnisciencia lo ha registrado absolutamente todo. Esto es lo que significa los libros. Dios ha guardado estos registros perfectos, completos, impecables, comprensivos. ¿De qué? De cada pensamiento de cada persona. ¿De qué? De cada palabra que ha pronunciado, que ha salido de la boca de cada impío, y de cada acto que cada impío ha realizado en este mundo. Eso a través de su vida entera. Y los pecadores entonces van a ser juzgados a base de sus hechos. Ahora, ¿cómo los van a medir en la base de sus hechos? Bueno, según una norma de Dios, según la norma de Dios. ¿Y cuál es la norma de Dios? Bueno, Mateo en el Sermón del Monte, él dice que el hombre debe ser perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto y está en los cielos. Esa es la norma altísima que el hombre debe cumplir. Es así como los va a medir y los va a condenar y los va a juzgar de acuerdo a esa norma. En primera carta de Pedro, capítulo 1 y el versículo 15, es interesante lo que Pedro nos dice.
Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pues esta es la norma de Dios, llegar a ser santos como Él. Y Gálatas 3:10, el apóstol Pablo también aporta, ¿no?, en esta norma lo que Dios exige. Y dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vaya, ¿qué impío va a salir libre de todo esto? Si es imposible cumplir toda la ley. No, maldito, dice, aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Significa que si un impío ha quebrantado una ley una sola vez, suficiente para ser mencionado como maldito. ¿No? Y sabemos que los hombres no violan la ley una sola vez. Así que la gente tendrá el registro de sus obras contra esta norma de Dios Altísima. Está condenado por violar la norma perfecta. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la conclusión de todo esto. ¿Ves? Es la conclusión de todo esto. Así que todo el mundo va a ser juzgado según sus obras. Los impíos son juzgados y sabemos que no somos nosotros los creyentes los que nos encontramos ahí, porque nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesucristo. Sabemos que esto no es el lugar de nosotros. Nosotros seremos recompensados en base al servicio que hemos prestado y que hemos hecho hacia Dios, pero eso es para recompensas, no para condenación. Pero los impíos, los que no se han regresado a Cristo, los que han dejado a sí mismos para ser juzgados por sus obras, ¿ves? Si guardaron la ley perfectamente, si fueron perfectos como Dios, tan santos como Dios o no, esa es la norma para ellos para ser juzgados. No estamos allí los creyentes en ese momento. No es el lugar para nosotros, este es el lugar para los impíos, los que han rechazado a Cristo cada vez que se les anunció el Evangelio. Serán juzgados ellos por sus pensamientos, por si acaso algún impío diga, yo no he hecho ningún acto malo. Pero no solamente por los actos, sino por los pensamientos. Lucas 8:17 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Este es el momento en que todo eso sale a la luz. Dios va a traer los secretos de los hombres, que lo que está en la mente del hombre, en el corazón del hombre, en lo más escondido del hombre, lo va a traer a la luz del día del juicio, en ese momento del gran trono blanco. Vaya, va a ser un momento terrible. Y no será un juicio solamente de pensamiento, sino como dijimos, será un juicio también de todo lo que se ha dicho, de cada palabra que se ha pronunciado. Y en Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vaya, nuestras palabras, nuestra lengua, para los impíos. Y también será un juicio de actos. Mateo 16:27, aparte de que aquí Apocalipsis 20 nos menciona que es un juicio por las obras, quiere decir de actos, de hechos, de las cosas que se hacen. Pero aquí en Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dice, pagará a cada uno según ¿qué? Según sus obras. Así que Dios va a juzgar cada pensamiento, cada palabra y cada acción, y nadie va a poder alegar ignorancia. Lo hemos estudiado en Romanos 1:20-21. Todo hombre está sin excusa delante de Dios, porque Dios le ha revelado todo de la creación para saber que hay un Dios que gobierna todas las cosas. Así que Él está sin excusa debido a toda la revelación que Dios le ha hecho. Y porque la ley de Dios está escrita en el corazón de todo hombre, de toda persona que nace, Dios ha puesto su ley en el corazón y tiene una conciencia que lo guía a la verdad.
Y por eso aún el impío que nunca ha leído las Escrituras puede saber cuándo está violando su conciencia y puede sentir algún tipo de rubor. ¿Por qué? Porque está funcionando la ley que Dios ha puesto en sus corazones. Así que nada se escapa a Dios. Regresamos al verso 12, mira en la segunda parte, dice, y los libros fueron abiertos, dice, los libros fueron abiertos. Esto está sacado directamente de Daniel 7:10, donde dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Son las mismas frases. No, la misma frase, el mismo evento lo vio Daniel, el profeta Daniel, cientos de años antes de que lo vea aquí Juan, también en esta visión que Dios le da. Es el mismo, lo que está viendo Daniel es el mismo tiempo, es el mismo juicio, el mismo tiempo, es el mismo trono. El anciano de días ha tomado su asiento allí, está sentado en ese trono blanco. Ha visto a los ángeles que están alrededor, todo eso lo ha hecho Daniel también. Pero ¿qué significan esos libros? Es el registro justamente de cada pensamiento, de cada palabra y cada acto de cada pecador. No pueden ser de los justos esto, de sus pecados ya no son recordados. Han sido enterrados en las profundidades del mar más profundo, ya no existen. De hecho, ya no existen, el mar se ha ido y todo lo enterrado allí con él también ha desaparecido. Más o menos una alabanza que nosotros cantamos y que dice, qué amor en mis pecados decide olvidar. Dice, lanzados al mar no los quiere contar. No, él siendo omnisciente, olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Esto es para nosotros los creyentes, ¿ves? Eso es para nosotros los creyentes, pero para los impíos, los que han rechazado a Cristo durante toda su vida, entonces tienen que enfrentarse a este juicio del gran trono blanco. Y cada pecado es recordado para ellos. Cada pecado es registrado en estos libros. No, todo pecado de estos impenitentes están allí. El registro para cada persona será único y también lo será el castigo, también es único. El infierno no es como un hueco donde se tira a todos los impíos allí y se los condena al mismo lugar, al mismo nivel de sufrimiento y de tormento. No es así, al menos la Escritura no nos presenta como un hueco, un saco ahí sin fondo donde van todos juntos. No nos presenta de esa manera. La vida de cada persona, la vida de cada impío será evaluada de manera única. Y el castigo de cada persona será consistente con esa evaluación única que hace Dios. Y es interesante porque la Biblia nos muestra que hay grados de castigo, ¿ves? Así que Dios está analizando la vida de cada impío y el grado de culpabilidad de cada impío y de castigo de cada impío, entonces es diferente. En Mateo 10:14, si podemos ir allí y ver un texto aquí, Mateo 10:14, dice, si alguno no os recibiere, está hablando, el contexto es cuando el Señor Jesús envía a sus 70 a evangelizar, ¿no? Y entonces si algunos no te reciben la palabra, el evangelio que tú le vas a dar, de eso se está tratando. Dice, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, dice, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que, y ahí va al día del juicio, y de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué es lo que nos está señalando aquí la Escritura? Que cuando la gente de Sodoma y Gomorra, que murió enterrada por Dios bajo fuego y azufre, cuando esa gente sea levantada para estar ante este juicio del gran trono blanco, van a estar ahí parados todos ellos. Todos los de Sodoma y Gomorra de ese tiempo que murieron allí, van a estar parados allí ante el juicio del gran trono blanco. Y alguna gente de otra ciudad o pueblo que rechazó la predicación del Evangelio, de los apóstoles en ese tiempo, por ejemplo, también va a ser levantada, porque son impíos, y van a estar tal vez allí al lado de los de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo allí?
Pueden estar el uno al lado del otro, pero el castigo que venga a Sodoma y Gomorra será más tolerable que el castigo que venga a aquellos que rechazaron el evangelio o la predicación de los apóstoles. Entonces aquí hay un castigo más y menos tolerable que se ajusta al nivel de pecado. Así que hay niveles de pecado y por lo tanto hay niveles de castigo. Mira Mateo 11:22. Mira Mateo 11:22. Un capítulo más adelante, 11:22, dice: por tanto os digo que en el día del juicio, este es el juicio del gran trono blanco, del que está hablando Juan, el que estamos estudiando nosotros aquí en Apocalipsis 20. Será más tolerable el castigo, dice, para Tiro y para Sidón que para vosotras, dice. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Como ven, hay grados de tolerancia y hay grados de castigo también. Así que nosotros pensamos en Sodoma y Gomorra, que esa gente va a estar en el infierno, en el mayor sufrimiento, y no vamos a ver que sea así. Va a estar en un sufrimiento terrible, pero habrán otros que estarán en mayor sufrimiento porque ha sido mayor sus pecados, mayor su pecaminosidad y su culpabilidad. ¿Cómo rechazar el evangelio de Jesucristo? Y mira Hebreos 10, no les doy el texto, solo les leo por tiempo. Dice: de cuánto mayor castigo será tenido por digno el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por impía la sangre de su alianza o de su pacto. ¿Qué significa esto, no? Está hablando a un pueblo aquí hebreo, está hablando a los judíos. Es decir, que si oyes el evangelio y lo rechazas, si oyes el evangelio y lo estás rechazando, como aquí hay muchos asistentes, no son convertidos todavía, son impíos. Y ellos están escuchando el evangelio, escuchan la verdad del evangelio y escuchan por años la verdad del evangelio. Familiares nuestros pueden estar aquí, que escuchan años y años el evangelio. Pero si oyes este evangelio y lo rechazas, tienes un juicio mayor que el que no lo oyó, mayor que el que no lo oyó. Así que habrá mayores y menores grados de castigo en el infierno. Eso nos presenta la Escritura. Y así se guarda el registro de la vida entonces de cada persona para el juicio y el castigo que se van a ajustar a la iniquidad de cada individuo. Si una persona entonces va a permanecer inconversa, cuanto antes muera será mejor, ¿verdad? Sí, si supiéramos que una persona va a morir sin recibir a Cristo, sino en pecado, será mejor que muera ahora, porque cada día que vive y que sabemos que va a rechazar a Cristo todo el tiempo, lo que hace es acumular pecados y pecados para el día del gran juicio de Dios. Es una acumulación de culpabilidad y de castigo, ¿no? Para ser echado en el infierno. Es algo terrible. Entonces, cuanto menos oiga, mejor será, porque cuanto más viva y más larga sea la lista de sus pecados, estarán todos esos registrados en estos libros. Y cuanto más oiga y rechace, mayor será el castigo. Tú escuchas el evangelio, pero rechazas el evangelio, porque por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira contra ti para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este es el justo juicio de Dios, el juicio del gran trono blanco. Así que si el pecador va a permanecer inconverso, entonces será mejor que muera lo más rápido posible. Cuanto menos oiga del evangelio será mejor, porque habrá menos culpabilidad que haber escuchado el evangelio y haber rechazado todo el tiempo el mismo evangelio. Cada día que el pecador vive, cada pensamiento malo que tiene, cada placer impío que disfruta, cada aliento ingrato que está respirando el impío, cada acto egoísta que comete, cada palabra del evangelio que ha sido rechazada, cada verdad divina que ha sido hecha a un lado, se suma a este castigo eterno.
Y eso significa que cuando Dios permite que el pecador prospere, no están mejorando las cosas para él. No están mejorando las cosas para él, sino que están empeorándolas para él, porque está más ciego para ver su realidad. Los religiosos, sobre todo, los religiosos no salvos en el cristianismo sufrirán el infierno más caliente. No va a arder más estos hombres, estos religiosos. ¿Por qué? Porque ellos están pisoteando a Cristo por medio de la justicia propia, pensando que ellos por sus méritos, por sus obras, pueden ser salvos. Están pisoteando a Cristo y despreciando una y otra vez. Son los que más van a sufrir, porque tienen mayor conocimiento de Dios, mayor conocimiento del Evangelio. Están en iglesias evangélicas como estas, pero están pensando ellos que por sus propios méritos pueden ellos ser salvos, y ellos van a sufrir más. Todos los pecadores en el infierno serán completamente miserables, pero no igualmente miserables. ¿Ves? Porque hay grados de pecado y grados de castigo. Y el castigo se va a ajustar de acuerdo al crimen, y cada crimen trae el juicio eterno de acuerdo a la naturaleza de ese crimen. Por eso se han abierto aquí los libros, como nos muestra el texto, y el juicio se va a ajustar, ¿no?, al registro que está. Allí está, nada se escapa. Yo no hice esto. Está registrado todo lo que se ha hecho para el impío, y Dios es absoluta y exactamente preciso y justo. Y mira lo interesante en el verso 12, lo que sigue mostrando. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Qué interesante. Otro libro fue abierto allí, mientras están siendo abiertos los libros donde están registrados los pecados, los actos, los pensamientos y los dichos de cada hombre, de cada impío. También se abre otro libro, no es plural, es singular, el cual es el libro de la vida. Vaya, nosotros los tenemos hoy en día como lo tenían en la antigüedad, en los tiempos antiguos. Tenían libros en los que guardaban el registro de los criminales. Hoy en día nosotros también tenemos. Vamos a la computadora y vemos ahí nuestro estado, la condición de la persona, y puede salir allí si ha sido cogido preso, cuántas veces ha ido a la cárcel, por qué cosas ha cometido y ha ido a la cárcel. Y cada persona no regenerada en la historia del mundo está como un criminal condenado ante Dios, que ha guardado un registro perfecto de sus pecados. Las ciudades antiguas también tenían otro libro, como este que nos está presentando aquí, en el que se anotaban los nombres de los ciudadanos leales. El nombre de los ciudadanos leales. Tenían un registro de la ciudad, y si eras una persona leal, eras un buen ciudadano, eras una persona honrada, noble, entonces tu nombre iba a estar allí registrado en este libro, que está en singular, en este libro. Eso lo tenían las ciudades antiguas, ¿sí? No ibas a estar en la lista de los criminales, estabas en el libro de los leales, ¿ves? En los libros de los leales. Y Juan ve en esta escena particular, donde no hay tiempo ya, donde no hay universo, donde ya no hay tierra, ¿no?, y no hay espacio, solo ve este gran trono blanco, y también ve un libro allí con el nombre de los ciudadanos leales. Y Daniel hace referencia a ese libro en Daniel 12:1. Daniel 12:1, en la parte B dice, y será tiempo de angustia, todos los que se hallen escritos en el libro serán rescatados y van a despertar. Unos serán para condenación, pero los registrados en este libro despertarán para vida eterna. Malaquías también registra un libro justamente donde está registrado las memorias de los que temen a Jehová. Este es el libro de la vida, ¿no? Así que Dios tiene un libro, en ese libro están los nombres de los que son suyos, de los que le pertenecen, los nombres de aquellos que creyeron en Jesucristo, ¿no?, que le fueron leales, que fueron fieles, que vinieron a Jesucristo y a Dios solo por gracia. ¿Ves? Que solo por gracia se acercaron.
Jesús dijo esto a sus discípulos. ¿Recuerdan cuando envió a los 70 a evangelizar y regresaban ellos contentos de que los espíritus se sujetaban a la voz de ellos al decir el nombre de Jesús? Él dijo, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Este es el libro especial que también se abre allí, que enumera a aquellos que le pertenecen al Señor. Aquellos que son leales, aquellos que han sido fieles siervos de Dios. Allí está, este libro también se abre. Y este libro fue abierto. Es el libro de la vida, dice el texto. Este es el libro de la vida. Este libro contiene los nombres de aquellos que no morirán la segunda muerte. No morirán la segunda muerte. Contiene los nombres de aquellos que vivirán. Este es el libro de la vida, ya ha sido mencionado. Apocalipsis 3, cuando dio los mensajes Jesús a las iglesias, será mencionado de nuevo en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Este es el libro de la vida. ¿Qué es este libro? Es la lista de los que tendrán vida eterna. Allí están, lista de los que tendrán la vida eterna, aquellos que le pertenecen a Dios. Pero mira lo que pasa con los muertos. En el verso 12 dice, y fueron juzgados los muertos, dice, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La implicación entonces es que ninguno de sus nombres estaba en ese otro libro. De los que fueron juzgados, en estos libros estaban todos sus pecados, dice. Y el resto de los muertos, todos los que se reunieron allí, todos los que no eran parte de la primera resurrección, la resurrección para vida, tenían que ser juzgados de las cosas escritas en los libros según sus actos, según sus hechos. La implicación es porque sus nombres no estaban en el libro de la vida. ¿Ves? No estás en el libro de la vida, estás en el libro de los criminales, con el detalle de todos los pecados. ¿Ves? Algunos se van a sobresaltar. Este es el día, este es el acontecimiento en el que el Señor va a oír. ¿Recuerdan en Mateo 7, 21, 23? Y el Señor, Señor, dice, pero si yo hice esto, yo bauticé, yo prediqué el Evangelio, yo hice tantas cosas en tu nombre. Y entonces el Señor les va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de iniquidad, obradores de iniquidad. Así que el pecador puede declararse culpable mientras vive en este mundo. Puede declararse culpable mientras vive en este mundo. Podría reconocer su culpa, arrepentirse y pedir a Dios un completo perdón por la gracia de Dios en Jesucristo, basada en la muerte sustitutoria de Jesucristo, o puede ir a juicio después de morir, que es este juicio del gran trono blanco. Así que dos cosas puede hacer el impío en este momento. Esa es la elección de él, qué es lo que va a hacer. Pero ese juicio será sobre la base de haber guardado la norma de Dios perfectamente. No se va a escapar ningún impío. Quedará corto todo impío. Todo impío. Y la espera es el infierno eterno. Pero el perdón está allí para que se declare culpable y viene y reciba la gracia y el perdón de Cristo. Así que si te declaras culpable ahora o más tarde, lo harás obligado. Ahora lo puedes hacer en una elección de Cristo. Más tarde lo vas a hacer obligado. Igual vas a tener que confesar tu maldad porque va a estar registrada cada uno de esos actos y hechos. Te declaras culpable, te arrojas a la misericordia de un juez misericordioso, que es nuestro Dios en Jesucristo, o sigues declarándote inocente el día de hoy. No, yo soy inocente. Entonces algún día estarás ante Dios y serás declarado culpable ante todas las personas. Mire el comentario final sobre la norma de este juicio. El verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La única esperanza de borrar el registro de pecados condenatorios es tener tu nombre registrado en el libro de la vida. La única esperanza de
de poder escapar del juicio final es haber venido arrepentido, reconociendo tu culpa, clamando a un Dios misericordioso que te perdone por la causa de Jesús y tener tu nombre escrito en el libro de la vida. Eso lo puedes hacer ahora. Algunos seguramente se preguntarán, los que están allí ante el gran trono blanco, ya es el último acto, ¿no?, del hombre delante del trono de Dios. Dice, y ellos estarán preguntándose inocentemente o tontamente, ¿está mi nombre allí? ¿Está mi nombre allí indicando que mi pecado ha sido perdonado, que mi pecado ha sido cubierto por la justicia de Cristo a través de la fe en su muerte? Se preguntarán eso algunos hombres allí de los impíos. ¿Estoy en el libro de la memoria? Quizás estoy en el libro de la memoria para ser absuelto de este juicio. ¿Estoy en la lista de los súbditos leales y sumisos del Rey de Reyes? Lamentablemente, todos los que estén parados en ese momento ante el juicio del gran trono blanco, ninguno escapará del juicio condenatorio de Dios. Porque ellos eligieron ahora en vida, eligieron vivir por su cuenta y quisieron enfrentarse en el tribunal ante Dios, en este evento último del hombre ante Dios. En vez de arrepentirse y pedir el perdón misericordioso de Dios el día de hoy. La gente habla así muy a menudo y seguramente usted escucha de familiares y amigos y personas en su trabajo, en algún otro lugar. Yo soy una buena persona. Siempre se está escuchando frases como esta. Creo que cuando yo llegue habré hecho suficientes cosas buenas para que Dios me deje entrar. Qué engaño tan trágico, ¿no? Nosotros sabemos la realidad. No habrá. Es falso todo lo que esta gente está pensando. O vienes ahora reconociendo tu pecado, que estás maldito, que te has quedado corto, que no eres perfecto, que no eres santo ni serás santo como Dios, ni serás perfecto como el Padre Celestial, reconociendo que has violado la ley y suplicas perdón y misericordia y recibes el don de la gracia ahora, o vas a ir a este juicio del gran trono blanco donde habrá condenación eterna en el lago de fuego. La locura de los pecadores es que eligen enfrentarse al tribunal de Dios. Eligen enfrentarse al tribunal de Dios. Y están declarándose inocentes el día de hoy. El día de hoy, inocentes. En lugar de declararse culpables ahora y recibir el perdón a través de Jesucristo. Así que aquí está la escena, está la convocatoria de todos los pecadores y la norma por la cual Dios va a juzgar en este juicio del gran trono blanco. La próxima semana veremos el último punto y veremos justamente lo que es la condenación, el castigo para ellos. Oremos. Padre, gracias. Bendito Dios. Al estudiar este texto, sentimos, Señor, que hemos sido nosotros favorecidos con tu gracia de una manera inimaginable, Padre. Porque no vamos a estar allí donde ya no hay retroceso para nadie. Donde nadie va a salir, Señor, y escapar de este juicio eterno en el lago de fuego, Señor. Oh Padre, nosotros entendemos esto, que lo hemos recibido en gracia, en los méritos de Cristo Jesús. Haz que esto haga de alguna manera, golpee nuestro corazón, nuestra mente, de poder ver nuestra vida delante de ti, cómo la estamos llevando, Señor, y cómo debemos ser tan agradecidos y vivir acorde a esa gracia abundante, esa misericordia, esa vida santa de Jesucristo, el cual es la norma también para nosotros, Señor. Oh Padre, ayúdanos a ver también al impío, Padre. A veces podemos tener iras con el impío, enojo contra el impío por los pecados que comete, por las cosas terribles que hace, Señor, por lo que vemos en nuestra sociedad. Pero Padre, haz que podamos ser despertados de alguna manera, en una gracia de verlos a ellos, Padre, que están condenándose eternamente, y de alcanzarlos con el Evangelio.
Haz que pueda nacer en nuestros corazones un sentido de cumplir la misión que nos has enviado. Es para esto que nos has enviado, es parte de lo cual tú nos has puesto aquí, nos has rescatado a nosotros. Tenemos el mensaje del Evangelio. Oh Padre, ayúdanos a llegar misericordiosamente con este Evangelio, con esta verdad, con esta fidelidad, para que de alguna manera, si está, Señor, en tu soberana voluntad, tú rescates a todos aquellos que tienes así elegidos. Oh Padre, haznos instrumentos de este Evangelio, Señor. Gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias, Padre, por este día en que hemos estado en tu presencia, esperando que hayamos sido enriquecidos, Señor, con tu palabra y tu Espíritu Santo actuando en nuestros corazones. Nos vamos de este lugar con tus más ricas bendiciones. Tu mano de gracia nos acompañe, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy a las 5 de la tarde nos vemos.